Hola a todos. Bueno, habíamos hecho un repaso antes de llegar a los números irracionales acerca de los distintos conjuntos numéricos. Teníamos los números naturales, el conjunto numérico de los números naturales incluido el cero, el conjunto numérico de los números enteros y el conjunto numérico de los números racionales. Habíamos mostrado cómo fue que se dio el surgimiento de cada conjunto numérico. Y bueno, nos había quedado pendiente expresar cómo se da el surgimiento de los números irracionales. Habíamos hablado de Pitágoras, ¿sí? Que fue quien obviamente demostró el teorema de Pitágoras, que lleva su nombre. Habíamos dicho que él no fue quien lo ideó, no fue quien lo inventó a ese teorema. Lo que sí fue, lo que hizo, mejor dicho, fue demostrar la validez de dicho teorema, ¿sí? Y ese conocimiento ya lo heredaba los griegos de los egipcios, macedonios, entre otras civilizaciones que tenían nociones de las bondades de dicho teorema. Bueno, nosotros lo que vamos a plantear es lo siguiente, que esto es lo que uno supone que se plantearon, mejor dicho, los pitagóricos. Pitágoras en la antigua Grecia tenía una escuela, la escuela de los pitagóricos, los cuales tenían como arqué, ¿sí? Es decir, que pensaba que la naturaleza estaba diseñada a través de los números. La búsqueda del arqué era la búsqueda de explicar cómo era el surgimiento de las cosas, cómo se daba el surgimiento de la humanidad, cómo se daba el surgimiento del universo, en pocas palabras. Bueno, lo que se planteaban los pitagóricos era lo siguiente. Tenemos el teorema de Pitágoras. Vamos a trazar el siguiente triángulo rectángulo. Sabemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. El lado opuesto al ángulo de mayor grado va a tener como consecuencia el lado de mayor longitud. Y a eso nosotros en el teorema de Pitágoras lo conocemos como hipotenusa. Luego tenemos el cateto 1 y el cateto 2. Y sabemos por el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. En simples palabras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de cada uno de los catetos. Ahora, ¿qué pasa si el cateto 1 vale 1 centímetro? Y a su vez, el cateto 2 vale 1 centímetro también. Vamos a tener lo siguiente. Un centímetro y 1 centímetro. ¿Cuánto va a valer esa hipotenusa? Aplicamos el teorema de Pitágoras y vamos a encontrar que la hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Toda potencia cuya base sea 1 y el exponente sea cualquiera siempre va a dar 1. No importa el valor del exponente. Por ende, 1 al cuadrado va a ser 1. Entonces tenemos la hipotenusa al cuadrado es 1 más 1. Y 1 más 1 es 2. Entonces, si yo despejo y quiero saber el valor de la hipotenusa, simplemente paso la potencia a forma de raíz, conservando el exponente como índice de dicha raíz. Es decir, que nos va a quedar la raíz cuadrada de 2. Y ahora yo pregunto, ¿se puede calcular la raíz cuadrada de 2? ¿Existe la raíz cuadrada de 2? Ahora nosotros sabemos sus decimales y demás cuestiones y sabemos que pertenece a un tipo de número particular, o sea, pertenece a un tipo de conjunto numérico, pero en esa época esto no se podía calcular.
Y por ende, trajo mucha controversia. ¿Por qué? Porque los pitagóricos buscaban el arqué en los números. Su explicación acerca del origen del universo estaba basada, esto en centímetros obviamente, estaba basada en dar fundamentos acerca de la explicación del origen de las cosas mediante los números. Y cuando se encontraron con esto no lo podían descubrir. No es que no lo podían descubrir, no lo podían asimilar. Y eso trajo una gran controversia dentro de los pitagóricos. Tal es así que lo ocultaron durante tanto tiempo. Y es más, varios de ellos hasta se dice que les produjo la muerte. Así de cruel, Pero bueno, porque pensaban que este número no tenía que salir a la luz. Porque si no derribaría un montón de cosas que ellos habían descubierto. Que bueno, no vienen al caso. Pero es así que surgen los números irracionales. De esta manera. ¿Sí? A partir del teorema de Pitágoras, se supone que surgen los números irracionales, que hoy conocemos, por ejemplo, al número e, el famoso pi, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, el número phi, perdón, acá me lo voy a agregar, el número phi, y estos pertenecen a los números irracionales. El nuevo conjunto numérico. Es así que de esta forma se da el surgimiento de los números irracionales. Uno podría pensar que si unimos los números racionales con los números irracionales, nos vamos a encontrar con los números reales. Así que bueno, en el próximo video lo que vamos a ver es cómo extraer factores de dichos números irracionales. Espero les haya gustado, nos vemos